Volvemos a Canal 24 Horas para seguir profundizando en la discusión constitucional. Estamos exactamente a 60 días del plebiscito. Estamos aquí en el estudio con el ex convencional Cuesta, Marco Barraza, ex ministro de Desarrollo Social convencional del Partido Comunista. Marco, bienvenido aquí al estudio. No nos había tocado siempre a la distancia, siempre vía Zoom, ahora presencial. Sí, primera vez que tenemos un intercambio presencial, es verdad, desde la pandemia. Sí. Sí. Marco, a ver, lo primero quizás ha sido lo que más ha, entre comillas, no podría ser, que ha provocado ha arremecido al sector del apruebo. La carta del expresidente Lagos. ¿Cómo la lee esto? Yo la leo con harta decepción. Yo esperaba del presidente Lagos un pronunciamiento, una posición explícita respecto del apruebo. Creo que él propone una fundamentación equivocada. No me parece que el apruebo o el rechazo tengan la misma legitimidad. El apruebo es fruto de la propuesta constitucional de un mandato que está en el cauce popular y en el cauce institucional. Esto está legitimado por un plebiscito de entrada con un 80% de aprobación. En consecuencia, goza de legitimidad ciudadana. El rechazo es una opción para personas, ciertamente, pero es producto de una constitución, la vigente, que es una constitución que nace en dictadura en ausencia de Estado de Derecho, que no tiene legitimidad de contenido ni de forma. O sea, nadie podría certificar que el plebiscito del 80 fue un plebiscito legítimo. Entonces, ponderar esas dos opciones con la misma legitimidad, yo creo que es equivocarse. Creo que es ser elusivo de la responsabilidad histórica y es más bien tratar de ponderar, digamos, en empate las dos opciones a propósito de no querer ser, digamos, claro y taxativo respecto de cuál es el llamado que él hace. Sí, porque también parte de la conversación está en qué va a decidir, en qué va a votar el presidente Lagos, el expresidente Lagos. Tú haces, y lo conversamos en la previa de la entrevista, tu lectura es de que tú ves a un Ricardo Lagos votando, por lo menos en la carta, uno saca, lee entre líneas, ¿tú lo ves por el rechazo? Uno ve la historia de Ricardo Lagos y no se imagina ni en la cómica. Yo creo que lo más importante, o sea, lo que vote va a ser producto de su intimidad. Sí. La urna... Él y la urna y el voto. Él y la urna como cada persona en particular. Sí. La argumentación que proporciona es una argumentación que es, digamos, orientada a una abstención que no es posible. Y en consecuencia creo que le facilita o hace el juego a favor del rechazo. Yo no he visto a nadie que fundamente la dirección... Muchos decían que puede favorecer el voto blanco, el voto nulo, de muchos que no traspasarían la frontera al rechazo, que están en la duda, que están en ese apruebo para reformar. Ahora, yo creo que más que cuál va a ser el impacto, porque eso no es determinable, ¿ya? Creo que lo complejo es que la proposición del expresidente Lagos es prolongar la definición más allá del 4 de septiembre. ¿Ya? Y eso yo creo que le hace mucho daño al país. El país requiere definiciones. ¿Tú crees que el tema se cierra el 4 de septiembre? O sea, el 4 de septiembre, si se aprueba esta constitución, que es lo que yo espero, se va a iniciar un proceso de implementación donde va a entrar en debate las temporalidades, la gradualidad, va a entrar en discusión cuál va a ser el papel del Congreso en las reformas a propósito de las disposiciones transitorias. O sea, un proceso gradual que tiene que superar la crisis política que el país vive. Prolongar, como él propone, la definición más allá es prolongar la indefinición en el país. Y eso yo no lo veo razonable. O sea, yo creo que eso es además inconsistente con la necesidad que tiene Chile de tener instituciones validadas y legitimadas socialmente. Pero Marco, uno lo ve en la práctica también, esta sensibilidad, por lo menos es una sensación, es percepción, cada uno tiene la suya como ciudadano, de que estos votos con apellido, el rechazar para, el aprobar para, ese espacio no es menor. Pero tienen algo en común. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con que hay una porción, una franja de la población. Porque tú estás abierto a esa posibilidad, porque tú dices, yo voto apruebo, a secas, ¿sí? Pero hay que sumar a la campaña al apruebo para reformar, que muchos también lo miran medio yo creo que ningún apruebo es desechable en este proceso. Ya. Porque tienen algo en común. El apruebo, a secas, como se ha dicho por parte de la prensa, que es para implementar. El apruebo para reformar, que es para perfeccionar el texto constitucional propuesto, tienen algo en común. Legitiman un proceso constituyente que es mandatado por la ciudadanía. Mientras que la opción de rechazar
incluida en ella la opción de rechazar para reformar, no tiene asidero. Mire, la derecha sistemáticamente desde el año 90 a la fecha ha obstruido los procesos de transformación. Recién estuvo acá Cristian Monkever, en este mismo espacio. Él decía todos los elementos que pusieron en la discusión en la convención, que muchos se pueden llevar a la discusión ahora. Pero yo agregaría, por ejemplo, respecto del debate en Chile sobre la plurinacionalidad, ¿cuáles son los grados de representación política, de deliberación que tiene que tener el pueblo original, los pueblos originarios, que representan el 12% de la población? La derecha, ¿qué propuso? Interculturalidad, como que el problema fuera exclusivamente de convivencia cultural. O sea, elusivo del debate de fondo y evitativo del debate. ¿A él le hacía sentido la plurinacionalidad? Sí, pero no lo votaron así. Ya, sí. O sea, una cosa... digo lo que dijo acá, Cristian Monkever. Ser campeón después de no tiene mucho sentido. En segundo lugar, ¿qué propuso la derecha en la Comisión de Disposiciones Transitorias, donde Cristian fue parte? Propuso una gradualidad en materia de transformación en salud de 30 años. 30 años, los mismos 30 años que van desde, en términos de temporalidad, el inicio de la democracia, al final de la dictadura y el estallido social. La misma ministra de Salud, Yarza, dijo que ojo con los cambios tan repentinos porque puede ser un nuevo Transantiago. Sí, los cambios... No en 30 años, obviamente, pero es no que tan de una. Las magnitudes en esto son importantes. Si aquí lo que se está mandatando es a que en las disposiciones transitorias se presente un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que luego sea, y eso no es abrupto, legislado. Pero tampoco 30 años, porque eso no es tener sentido de realidad y es darle la espalda a la urgencia social. Una generación completa. Sí. Yo diría 2, 1,5, porque son cada 20 años. Sí. Entonces, mi punto está en que empatar la definición del apruebo y el rechazo en términos de legitimidad es confiar en una derecha que nunca ha dado muestras de querer cambiar la Constitución. Es más, el mismo presidente Lagos fue víctima en su reforma del 2005 en materia de salud de la negación de la derecha a una reforma en salud que tuviese un componente solidario. Pero agrego, la misma constituyente Ruth Hurtado, que es parte de esta derecha... Ayer conversé con él. Ella, titular de la tercera, no estamos seguros de querer una nueva constitución. No quería una nueva convención. ¿Sí? No quería una nueva convención. No, si yo conversé con él, dijo, no quería una nueva convención. Sí, cambiarla a través del Congreso, no una nueva convención. Ya. ¿Y qué votó la ciudadanía? Está ahí, sí, claro. Es su posición. Lo que pasa es que es bien antidemocrático y esto corre para todos quienes dicen que el rechazo habilitaría una reforma, pretender no respetar, porque aquí no se quiere respetar las reglas del juego. Esto de la alternativa B. ¿Los 4 séptimos? Sí, es no querer respetar las reglas del juego, porque yo no he visto a ninguno de los impulsores en el pasado impulsando una modificación que baje los quórum calificados. Ninguna. Pero en el caso de que gane el rechazo, Marco, es una posibilidad hoy día. Más allá de lo que uno sostenga, lo que uno quiera, lo que uno crea. Pero solamente aquí termino. Son varias encuestas, a uno le puede creer o no, pero es una posibilidad. No es también viable y es que un sector quiera decir, a ver, esto lo queremos, si es que pasa esto, está esto. A ver, yo creo que lo legítimo en términos democráticos es reconocer que aquí hay dos alternativas. Pero eso también es democrático, el Congreso es legítimamente elegido, democráticamente elegido. Pero es una falsedad decirle a la gente que vote tranquilo, que después vamos a reformar. Ya, eso está bien. Pero el carácter democrático también el Congreso puede hacer su trabajo y es democráticamente elegido. Sí, de acuerdo, pero a ver, lo que pasa es que el Congreso también, o quienes impulsan más bien el rechazo y para reformar, tendrían que partir reconociendo que aquí hubo un plebiscito que habilitó este proceso. Si esto no es inconsulto. Que fue 80-20. Y que además en ese plebiscito se desechó la alternativa de que el Congreso hiciera una nueva constitución. Pero fue 80-20. ¿Y por qué hoy día estamos tan pegados? El guarismo está tan... Sí, lo que pasa ¿Qué pasó en este año? Pero sí, es intenso la definición respecto a este proceso constituyente. No es baladí. O sea, y aquí recién está empezando. ¿Tú pensás que esto iba a pasar sí o sí, que no ibas a llegar? ¿Tú no pensaste nunca el 4 de julio del año pasado que podía ser un 80-20 un año después? No, de ninguna manera. De ninguna manera lo pensé. Porque esto es fruto de una crisis política, social. No es fruto, digamos, de un momento pasivo en la democracia chilena. Aquí lo que ocurrió el 19 de octubre en adelante fue una ruptura constitucional. El país dejó de creer en que esta constitución podía resolver los conflictos de la ciudadanía. O sea, y esa ruptura, ¿es que acaso hay alguna institución que goce de legitimidad? Los bomberos. Ya.
Me responde usted solo, ¿no ve? Pero las instituciones políticas no gozan de legitimidad. Sí. Entonces, creo que lo más irresponsable es decirle a la gente rechace para reformar, porque eso prolonga una crisis en el país que no debe prolongarse. Marco, ¿qué te pasa a ti cuando personeros políticos, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón, tú compartiste gabinete con la presidenta ministra del Trabajo y tu ministro de Desarrollo Social? Sí, efectivamente. Cuando ella habla, hoy día ya se definió por el rechazo, cuando ella habla de la convención de Barraza, de la constitución de Barraza, perdón. Mire, yo creo que esto está mediado por las tensiones que vive la democracia cristiana. Siempre poner un apellido, siempre tener tono. Yo creo que poner un apellido, personalizar, es una estrategia en comunicación política muy habitual. Que lo que de busca, todos los sectores. De todos, sí, que busca sesgar. Si yo aquí no tengo rencores personales, que busca sesgar. Sí. Pero yo creo que adicionalmente, en las frases de la senadora Rincón, lo que existe es la intención de empatizar con la derecha. Y empatizar con la derecha precisamente porque al interior de la democracia cristiana, en términos de mayorías cualitativas y cuantitativas, la gente que está por el apruebo es muchísima más. Las voces que están por el rechazo, yo se las he escuchado de quienes militan, a la senadora Rincón, al senador Walker, y se la escuché al ex convencional Fuad Chaín. Ignacio Walker, Belisario Velasco. Sí, pero ellos todos... Belisario Velasco que firmó la carta a los 13 para el golpe de Pero Estado. ellos no representan la mayoría de ese partido. No pero lo representan. Son y referentes. están en una discusión interna. O sea, yo hoy día vi, a mí me parece que es muy representativo, el video con todas las alcaldesas, alcaldes, cores, concejales de la democracia cristiana, además del Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana, del Frente de Mujeres de la Juventud Demócrata Cristiana, que es el pueblo demócrata cristiano que está por el apruebo. Y a mí eso me parece que es bien contundente. Yo lo que creo es que la senadora Rincón le está hablando a la derecha, porque la caricatura esta tiene eco en la derecha, Marco, no en el pueblo demócrata cristiano. Hoy día conversando en la mañana con Pepe Out, cada uno tiene su percepción. Él tenía la siguiente lectura. Él veía una ventaja, no es que ni esté por el apruebo ni por el rechazo, una ventaja decía hoy día del apruebo, del rechazo, que es más transversal políticamente. Aquí termino. Dice, está la centroderecha alineada, tienes parte de la DC, está la centroizquierda, parte de la centroizquierda, no sé, es que la centroizquierda está dividida, pero ayer vimos a Velasco, a Landerreche, a Javier Parada, a otros. Pero yo no diría que esté dividida. Pero lo que digo que es el rechazo, la ventaja que tiene, y aquí te dejo la palabra, es más transversal que el apruebo, que está más en la centroizquierda-izquierda. A ver, yo hoy día... ¿Es más transversal hoy día el apruebo? O sea, sí. ¿El rechazo, perdón? No es más transversal. O sea, ¿alguien podría decir que Javier Parada es de izquierda? Si fue jefa de campaña del exministro Briones, de derecha. Pero también fue militante de Revolución Democrática, sabemos su origen. O sea, en términos de historia vital, ya hizo una conversión hacia la derecha hace ratito. Y alguien podría decir que... ¿Oscar Landerreche es de derecha? Fue presidente de Godel con el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, pero al interior del Partido Socialista, por decisión del Pleno, con mayoría, lo que se optó es un apruebo para este proceso constituyente, para esta nueva constitución. ¿Sí? Sí. Pero a lo que voy yo, quiero decir ¿usted no cree que el rechazo es más transversal? No creo que se lo ve como una ventaja. Son personas que han optado por el rechazo. Tú dices que son casos puntuales. Sí, o sea, y pueden ser varios, pero no son las estructuras de los partidos de la exconcertación. Yo leí clarito la declaración del Partido por la Democracia, del Partido Socialista, llamando a votar por el apruebo. Y creo que en la democracia cristiana va a pasar lo mismo, indistintamente de personas que estén optando por el rechazo. ¿Qué incidencia puede tener una decisión institucional cuando varios parlamentarios y también dirigentes, creo que ahora se va a definir el presidente Frei Ruiz Tagle por el rechazo, y varios renombrados militantes, ¿qué incidencia tiene que el partido diga A y muchos militantes importantes digan B? ¿Qué incidencia tiene? Pero eso, a ver, es que para ponderarlo en términos de universos más amplios, yo creo que lo que prevalece en los partidos... Lo que diga el partido. Sí. O sea, por eso te digo, ¿cómo ponemos en la balanza? Lo que pasa es que agrego. Por ejemplo, hoy día yo leí la entrevista del exministro de la Corte Suprema, Milton Juica. Perfecto. Que plantea que él prefiere una constitución nacida en democracia y no le ve daño a esa constitución en términos de contenido. O sea, si uno empieza... Hoy día leí la entrevista de Enrique Correa, que también fue del primer gobierno de Patricio Aylwin, y está por el apruebo, con modificaciones, con perfecciones. O sea, yo... es socialista, no es DC. Sí, fue socialista. Pero lo que estoy poniendo es distinto
Leí la entrevista, el pronunciamiento del exministro Heraldo Muñoz, expresidente del PPD, y está por el apruebo. Sí. O sea, a mí me parece que sin desconocer que hay personas de la exconcertación que están por el rechazo, mayoritariamente los partidos de la exconcertación y el mundo concertacionista está por el apruebo. Marco, hoy día comenzaron las campañas. Claro, muchos dicen que el momento hoy día quizás del apruebo en términos de encuestas solamente no es el mejor respecto a otras épocas. ¿Qué debiese ocurrir en la campaña? ¿Qué dices tú? ¿Qué tecla hay que tocar? Usando la tecla un poco la lógica de Valentín Trujillo del cierre de antes de ayer. Muy bonito el cierre. Exacto, maravilloso cierre. Pero ¿qué tecla debiese tocar? Yo creo que lo primero es que la campaña del apruebo no tiene que operar con sesgos de exclusión. Ya. Para mi gusto, todos los apruebos son necesarios y todos son legítimos. Apruebos para implementar inmediatamente, apruebos para reformar. Lo importante es sumar porque tienen un común denominador que es transversal en los apruebos. Y es la voluntad de tener una constitución nacida en democracia. Y entender que aquí comienza un proceso de fortalecimiento de la democracia y sus respectivas instituciones, con un acento en las urgencias ciudadanas. Eso es muy relevante. Y la constitución propuesta se hace cargo de aquello en materia de derechos sociales. Creo que la campaña tiene que ser muy ciudadana en términos de casa a casa, puerta a puerta, conversación cotidiana. Hay mucha gente que solo se ha informado con mentiras en las redes sociales. Mentiras descaradas, como que las mujeres van a ser nominadas en la Constitución como seres menstruantes, como que si una persona tiene 2 casas le van a expropiar una, que si tiene una casa no la puede heredar a la familia. O sea, puras falsedades. Esa conversación, esa norma constitucional que habilita ese derecho social, derecho fundamental individual y colectivo, tiene que ser esclarecido en el diálogo cotidiano, cara a cara. Las fuerzas democráticas del apruebo tienen que haber rostros políticos, ¿crees tú? Porque desde la centro-derecha han dicho, no, mejor más sociedad civil, más gente, más chilenos comunes y corrientes, chilenos. ¿Tú eres de la idea que tienen que haber rostros emblemáticos de la convención, rostros emblemáticos del mundo político? ¿El apruebo? Yo soy bien práctico. Lo que sume, bienvenido. No tengo ningún problema con eso. ¿Pero qué sentido te hace a ti? Pero a mí me hace sentido que así como haya reconocimiento del rol de los partidos políticos, también de los independientes y de los movimientos sociales. Eso es muy necesario. O sea, el origen de este proceso es altamente ciudadano. ¿Sí? En consecuencia, nadie podría, nublar, oscurecer la presencia ciudadana en esta campaña. Creo que es determinante, por el contrario, la dirigencia social, las comunidades son determinantes para ese proceso. Yo en lo particular me estoy orientando a ir precisamente a las organizaciones sociales. Ya. A los gremios, estoy conversando por el apruebo, explicando las normas. Hace poquito estuve en una capilla en Renca, ayer estuve en la capilla de la población. ¿Fuiste a pedirle al Todopoderoso por el apruebo? Fui a explicar las normas constitucionales a las comunidades. Marco, por último, nos queda solamente un minuto. Antes de ayer le preguntaba a Jaime Baza, ¿es un texto refundacional? Él me dice, no. Estaba leyendo declaraciones en ex convencional Atria y decía, sí, es refundacional. ¿A tu juicio es refundacional? Yo diría porque es una crítica que se pone harto desde el otro lado. No, yo diría que lo que hace el texto, aquí no conceptuarlo desde cuán refundacional es o cuán no es correcto. Me parece a qué habilita este texto. Y este texto lo que hace es habilitar al Estado para que tenga una participación más activa en materia de garantizar los derechos sociales. Eso es estructural. El Estado de Chile está altamente limitado en sus capacidades bajo la actual Constitución. El Estado de Chile con la nueva Constitución va a asegurar, en mi opinión, bienestar, progreso, especialmente a las regiones del país. Fíjate tú que el texto constitucional habilita la creación de empresas regionales y empresas a escala comunal. O sea, en regiones lo que se vive es postergación. Y a mí me parece que este texto constitucional acierta en equilibrar las capacidades del Estado con las capacidades de los privados. Marco Barraza, ex convencional del Partido Comunista, me imagino que vas a participar en la campaña, ¿no? Por supuesto. Y además, el sábado me reuní con las comunidades evangélicas. Soy bien ecuménico. Con toda la liturgia. Ya, Marco, muchas gracias. Que estés muy bien. Vamos a la pausa en Canal 24, Noticias 24.